Bueno, entonces voy a retomar nuevamente lo de correlación. Entonces, en la correlación, cuando nosotros estudiamos correlación y regresión en estadística, lo que nosotros hacemos es determinar el grado de relación entre dos o más variables. En este caso, lo que vamos a estudiar es la relación de dos variables solamente y vamos a determinar si esa relación es lineal. ¿Para qué nos sirve la correlación y la regresión? La correlación y la regresión nos sirve para poder predecir cosas cuando nosotros tenemos un conjunto de una base de datos grande. Entonces, si en este ejemplo que les tengo acá, tengo cantidad de artículos producidos y horas dedicadas para producirlo, entonces yo puedo predecir cuáles serían, por ejemplo, las horas dedicadas de un producto para producir 500 artículos, por ejemplo. Para eso me sirve la correlación y la regresión. Entonces, en primera instancia, como estamos hablando de dos variables, quiere decir que nosotros podemos determinar primero si la relación es positiva o si la relación es negativa. ¿Qué quiere decir cuando la relación es positiva o cuando la relación es negativa? Positiva me indica que a medida que aumenta una variable, la otra también va aumentando. En cambio, la negativa indica que si una variable aumenta, la otra disminuye. Entonces, lo primero que uno tiene que identificar es eso. Si una aumenta, la otra también, y si una disminuye, la otra también. Cuando nosotros dibujamos esas variables en un diagrama de dispersión, el ideal es que esos puntos no estén tan dispersos. Por ejemplo, en este primer plano cartesiano, los puntos, aunque están un poco dispersos, uno podría identificar que todos los puntos están muy cercanos a una línea recta. Y entonces, y lo mismo pasa con el segundo. Yo puedo decir, bueno, estos puntos, a pesar de que estén un poco dispersos, también se aproximan a una línea recta, es decir, que hay algo de relación. Pero cuando tengo, por ejemplo, un diagrama como este, donde los puntos están muy dispersos y acá efectivamente no puedo identificar si yo puedo, que si esto tiende a una línea recta, entonces yo digo definitivamente aquí no hay relación. Entonces, cuando existe algún tipo de relación como esta, que la relación va así, yo digo es positiva, y cuando la relación va así es negativa, es cuando yo puedo predecir cosas a partir de la regresión lineal. Listo, entonces voy acá a bajar. Entonces, miremos este ejemplo. Dice cantidad de artículos producidos y horas dedicadas para producirlo. Es decir, que siempre que nosotros tengamos estos dos tipos de cosas, tenemos que identificar quién es X y quién es Y. Es decir, quién es la variable dependiente y quién es la variable independiente. Una vez nosotros identifiquemos quién es la variable dependiente y quién es la variable independiente, pues ya podemos hacer el diagrama de dispersión. Entonces, si quieren, verifiquemos. Dice cantidad de artículos producidos y horas dedicadas para producirlo. ¿Cuál sería la variable dependiente? ¿Cuál depende de cuál? ¿La cantidad de artículos producidos depende de las horas dedicadas o las horas dedicadas dependen de los artículos producidos? ¿Ustedes qué opinan? La cantidad de productos producidos sería la variable dependiente, profe. Ok. ¿Seguro? O sea, la cantidad depende de las horas dedicadas. Yo creería que es al revés. Las horas dedicadas, La producción, la, produ- la- la producción no depende del tiempo dedicado, profe. ok, sí señor.
Entonces, la cantidad de artículos producidos dependen de las horas que yo dedico. ¿Sí? Pues sí, es la lógica que considero, perdón. Entonces, si la cantidad de artículos producidos dependen de las horas, ¿quién sería X y quién sería Y? No, me distraje un segundito. Las horas serían la variable independiente y la producción perdón, las horas la variable independiente y la producción la variable dependiente. No, Listo, perfecto. Entonces sería X y Y. ¿Listo? Ahorita se me sé cómo va con lo del banco. Entonces X y Y lo vamos a dibujar en un diagrama de dispersión. Entonces miremos, la Y va hasta el 15. Es que me distraje porque la tenía en línea precisamente. Que estábamos haciendo una Entonces lo que averiguación por hacemos HCM, es pero que no se simplemente puede. coordenadas en el plano cartesiano. Entonces la primera sería 3, 1. Entonces sería 3, 1. Voy a hacerlo con otro color. La otra sería 2, 3. La otra sería 3, 4. La otra sería 4, 4. La otra 5, 5. La otra 6, 6. La otra 7, 5. Sí. La otra 8, 6. Voy a colocar acá los números porque me estoy perdiendo. Entonces la otra sería, ay, perdón, la estoy haciendo al revés. Entonces, espérenme un segundo. No, si no es ella. Listo, entonces la primera sería 3, 1. La siguiente sería 3, 2. La siguiente sería 4, 3. La siguiente sería 4, 4. La siguiente sería 5, 5. La siguiente sería 6, 6. La siguiente sería 5, 7. Saludos, Sarita, la tengo en línea también. 1, 2, 3, 4, 5, ¿A 6, ella? 7, 8. La siguiente sería entonces 7, 5. Perdón, 5, 7. Sí. Sí, no falta el aviato. 5, 7. La siguiente sería 6, 8. La siguiente sería 7, 9. La siguiente sería 6, 10. La siguiente sería 6, 11. La siguiente sería 6, 12. La siguiente sería 5, Sí, es 13. mejor, ¿no? La siguiente sería 7, 14. La siguiente sería 8, 15. Y perdón la pregunta, Sarita, el La apartamento, siguiente el 4, préstamo es para 5. invertir en. La siguiente 5, 6. Y entonces, Ah, ya mirando este diagrama que aparece acá, ¿qué tipo de relación sería? ¿Positiva o negativa? ¿Ustedes qué dicen, positiva o negativa? Creo que positiva. Profe, sería positiva viendo
que tiene pendiente, viendo que tiene pendiente positiva la recta. Muy bien, es Sí, yo decir, también que pienso. sería positivo. Exacto. Sí. Entonces nosotros diríamos es positiva porque efectivamente, fíjense que está aumentando Sí, las bien. dos variables al mismo tiempo. Es decir, que siempre que sea una pendiente positiva, como ustedes lo Por eso están no me diciendo, canso tanto. siempre la relación Por va a eso en el ser caso positiva. también ¿Qué de quiere Holanda. decir relación positiva? Que a medida que aumenta la cantidad de artículos producidos, también aumenta las horas dedicadas para producirlo. ¿Listo? Y eso quiere decir una relación positiva. Obviamente, esto lo podemos dibujar en Excel. Me voy a pasar para Excel. Entonces dijimos. Entonces voy a pasar esta columna para acá. Entonces, este es X y este es Y. Entonces voy a graficarlo en Excel. Voy a seleccionar los datos. ¿No? Vamos a ir a insertar y le decimos diagrama de dispersión. Es el primero que aparece. Listo, y acá me quedaría el diagrama de dispersión. ¿Qué le haría falta obviamente? Pues colocarle los nombres a los ejes, pero el título. Ambos tienen que tener experiencia crediticia para que funcione. Porque con mi esposa no pudimos hacerlo por eso. Entonces aquí digo el eje Y No. sería cantidad de artículos. Porque mi esposa no le gustaron en el momento en que iniciamos todo el trámite. Y este Y luego, sería horas de dedicación. Un precio mayor de inversión como de 10 millones de pesos. Salió carísimo. Pero eso le dio la experiencia. ¿Listo? Y entonces este sería el diagrama afiliada a ninguna de esas cooperativas de dispersión. Obviamente es muchísimo más fácil en Excel, pero hay que saberlo hacer desde los dos escenarios. Listo. Para poder estar seguros de cuál es el grado de relación entre las dos variables, nosotros también podemos recurrir a los datos estadísticos específicos. Entonces uno podría decir acá que de verdad existe una relación, uno podría decir es positiva, ¿sí? Porque trata de tender una línea con pendiente positiva, pero ¿cuál es el grado de relaciones entre las dos variables? Si es perfecta, si es excelente, si es regular, si es aceptable. Eso nos lo indica el coeficiente de correlación de Pearson. Entre más perfecta sea la relación, es decir, entre más todo esto tienda hacia la línea recta, mis predicciones frente a estos datos van a ser muchísimo mejores. Entonces, lo primero que debemos determinar, entonces, el coeficiente de correlación de Pearson se denota como RP. Siempre va a ser un intervalo entre -1 y 1. Es decir, que si llega a dar 1.3 o si llega a dar -2, quiere decir que algo hicimos mal en el procedimiento y por tanto debemos verificar. ¿Listo? Entonces, si es una relación positiva, lo vemos en la segunda columna. Entonces, es perfecta cuando el coeficiente es igual a 1. Es excelente cuando el coeficiente está entre 0.9 y 1. Es aceptable cuando está entre 0.8 y 0.9, es regular cuando está entre 0.6 y 0.8, es mínima cuando está entre 0.3 y 0.6 y no hay relación cuando está entre 0 y 0.3. De la misma manera pasa con la relación negativa. Entonces es perfecta cuando es -1, es excelente cuando está entre -0.9 y -1, es aceptable cuando está entre -0.9 y -0.8, es regular cuando está entre -0.8 y -0.6, es mínima cuando está entre -0.6 y -0.3 y no hay correlación cuando está entre -0.3 y 0. Es decir, que si a mí me llega a dar, por ejemplo, un coeficiente de correlación de 0.
menos 0.2. ¿Dónde estaría este menos 0.2? Hagámosle pues. Entonces estoy buscando el canapa. Sí. En el último rango, profe, donde Muy bien, es decir que estaría acá en el último rango. Perfecto. Si me llegase a dar, por ejemplo, 0.09. igual, profe, porque .09 es menor que 0.3. Perfecto. Muy bien. Es decir que aquí sería que no habría correlación. Sí, sí. Perfecto. Para poder encontrar ese coeficiente de correlación, la formulita es la siguiente. Entonces yo digo, coeficiente de correlación de Pearson es igual a la covarianza sobre la desviación en X por la desviación en Y. ¿Y qué es la covarianza? La covarianza es la que me indica si es positivo o negativo. ¿Cómo encuentro la covarianza? La sumatoria entre la multiplicación de la variable X por la variable Y. A ese resultado lo dividimos por n y le restamos la multiplicación entre la media aritmética de X con la media aritmética de Y. ¿Listo? Miremos cómo lo podemos hacer en Excel. Entonces voy a copiar esta. Entonces voy a bajar por aquí este. Acá voy a pegar el. Listo. Entonces, lo primero que nosotros tenemos que encontrar es la covarianza, ¿cierto? Entonces, lo Profe, primero, sí, sí, te escucho. profe, disculpe. Ya no te escucho. No te estoy escuchando. Profe, una pregunta, disculpe. Este formato que usted está utilizando, no, para mí es como nuevo, me parece muy interesante. ¿Cómo se llama? ¿Este formato? ¿Cuál formato, Félix? El que está utilizando acá para, no Excel, sino el anterior, donde Word. está haciendo todo el... ¿Cómo? Este es Word. Oh, pero no lo veo acá. Eh, Ah, sí, profe, me pareció, es que es más completo que el que tengo cargado. Sí, sí, ya me di cuenta, qué pena. No, tranquilo. Sí, sí. Sí, señora. profe, Señora. profe, Sí, te escucho. se me fue por un momentico la conexión. Si usted ingresa en Excel por el menú insertar, bueno, perdone que es que se me dio un momentico la conexión. Tranquilo. Creo que otra vez se te fue la señal. Creo que se le fue la señal a Emerson. Voy a continuar. ¿Listo? Entonces, la idea es que nosotros podamos utilizar también y sepamos usar las fórmulas de estadística. Ahorita podemos verificar más adelante, una vez lo tengamos acá, que esto también lo podemos hacer directamente desde Excel y Excel nos puede arrojar los datos. Pero también tenemos que saber utilizar estas fórmulas y entender qué es lo que nos quiere decir. Entonces, la covarianza, ¿cómo la encontramos? Entonces sería XY por YI, es decir que tenemos que hacer la multiplicación entre estas dos variables.
Entonces voy a colocar acá igual este por este. Y voy a arrastrarlo. Después la fórmula dice, después de que multiplique X por Y, súmelo. Entonces vamos a sumar esa columna. Le vamos a dar inicio, autosuma. Listo. Después dice, después de que lo sume, divídalo por el número total de datos. Entonces, ¿cuántos datos hay? Hay 17 datos. Es decir, que este 775 lo vamos a dividir en 17. Listo, y enter. Es decir, que la covarianza efectivamente es positiva porque el dato arrojado que nos da acá es positivo. Es decir que, perdón, todavía no hemos encontrado la covarianza, solamente este pedazo. Ahora tenemos que encontrar la media aritmética en X y la media aritmética en Y. Es decir, tenemos que encontrar el promedio de X y el promedio de Y. Entonces voy a colocar acá el promedio. Entonces puedo ir a inicio, donde dice autosuma, y le digo promedio, el promedio de todo lo anterior, y le doy enter. Hago lo mismo acá, digo promedio, hagámoslo con esta, de toda la columna, y le doy enter. Es decir que el promedio en X sería 5.29 y el promedio en Y sería 7.71. Es decir que ahora sí la covarianza, voy a escribirla acá, va a ser igual, según la fórmula, a la sumatoria dividido n menos la multiplicación entre las dos medias. Entonces yo digo la sumatoria menos la multiplicación entre este con este. Cierro paréntesis. Es decir que la covarianza es 4.79. Efectivamente la covarianza es positiva, como lo habíamos dicho nosotros hace un momento. Ahora, ¿cómo encontramos el coeficiente de correlación de Pearson? Entonces ya tenemos la covarianza, nos hace falta encontrar la desviación en X y la desviación en Y. Entonces aquí le voy a colocar desviación Entonces digo desviación estándar de todos estos valores. Cierro paréntesis. Y acá voy a decir lo mismo, igual, desviación estándar de todos estos valores. Cierro paréntesis. Listo, entonces, una vez tenga las desviaciones, entonces ya podemos encontrar el coeficiente de correlación de Pearson, que es la covarianza sobre la desviación en X por la desviación en Y. Entonces yo digo, RP va a ser igual a la covarianza dividido la multiplicación de la desviación en X por la desviación en Y. Es decir que el coeficiente de correlación de Pearson es, voy a dejarlo acá, sería 0.880. ¿Qué quiere decir este 0.8? Según lo que vimos acá en Word. Entonces, ¿dónde estará este 0.8? Entonces decimos, el 0.8 estaría en
Ah, ok, sí, sí, señor. Muchas gracias. Listo. Entonces aquí 0.8 se encuentra acá. No se encuentra acá, sino acá porque aquí dice menor o igual. Entonces, 0.8 como está acá quiere decir que es una correlación aceptable. ¿Listo? Es decir, que no es excelente, perfecta, pero es aceptable. Si está en la correlación aceptable, excelente o perfecta, quiere decir que nuestras predicciones no van a ser tan, van a ser buenas. Pero si yo voy a dar una posible predicción cuando tengo una correlación mínima, pues muy probablemente no se va a dar en el futuro. ¿Listo? Y entonces este sería el coeficiente de correlación de Pearson. ¿Listo? Perfecto. Ahora bien, entonces miremos. Entonces yo podría dar ya dos conclusiones. Una conclusión que es la correlación es positiva. Es decir, que a medida que aumenta la cantidad de artículos producidos, también aumentan las horas dedicadas para ello. O lo puedo decir al contrario. Si las horas dedicadas disminuyen, la cantidad de artículos producidos también van a disminuir. Esa es la primera conclusión que yo podría dar, si es positiva o si es negativa. Otra conclusión es con el coeficiente de correlación de Pearson. Yo puedo decir, la relación entre estas dos variables, es decir, entre la cantidad de artículos producidos y las horas de dedicación, es aceptable porque su coeficiente de correlación de Pearson es 0.8. ¿Listo? Entonces hasta aquí vamos dos posibles conclusiones. También podría dar otra conclusión y esa conclusión yo la puedo dar a partir del coeficiente de determinación. Carlos, buenas noches, bienvenido. Este coeficiente de determinación lo que yo hago es coger el coeficiente de correlación de Pearson y elevarlo al cuadrado. Es decir, si yo tengo 0.8, mi coeficiente de correlación de Pearson, es decir, R al cuadrado, va a ser igual, entonces voy a colocar potencia de este número y le voy a decir que lo eleve al cuadrado. Cerramos. ¿Listo? El coeficiente de determinación siempre debe estar en porcentaje. Es decir, que este valor debemos multiplicarlo por 100, pero recordemos que Excel lo puede hacer automáticamente en inicio y con el icono de porcentaje. Es decir, que el coeficiente de determinación es de 64%. ¿Qué significa este coeficiente de determinación? El grado de dependencia entre las dos variables, es decir, la cantidad de artículos producidos depende en un 64% de las horas dedicadas para ello. Y esa sería una tercera conclusión que nosotros podríamos dar de la dependencia de las dos variables con el coeficiente de determinación. No sé si tengan alguna inquietud hasta el momento. Bueno, entonces continuemos. Está claro, profe. Ok, perfecto, gracias. Ahora miremos, ya sabiendo el grado de relación, entonces uno podría decir, bueno, ya puedo dar algunas predicciones sobre esta relación entre estas dos variables y para ello debo encontrar la recta de regresión. La recta de regresión, con esta yo ya puedo decir, si tengo tantos artículos producidos, entonces cuántas horas puedo dedicar. O si he dedicado 5 horas, entonces cuántos artículos puedo producir, etcétera, etcétera. Entonces, para ello, nosotros vamos a estudiar la regresión lineal. Entonces, recordemos que cuando nosotros graficamos rectas en el plano cartesiano, la ecuación de la recta es
Entonces yo digo, la ecuación de una recta es y igual mx más b, donde m es la pendiente y b corte con el eje y. ¿Listo? Para encontrar la pendiente en la recta de regresión tenemos muchas fórmulas. Son cualquiera de estas 4 que tenemos aquí en la pantalla. Pero ustedes pueden utilizar cualquiera de ellas y con cualquiera de ellas les debe dar la misma pendiente. Yo les recomiendo, por ejemplo, que utilicen esta, M, porque con esta ustedes ya tienen, por ejemplo, la covarianza y la desviación en X. Entonces es más fácil, porque si lo hacen, por ejemplo, a partir de estas fórmulas que aparecen acá, pues tendríamos que hacer procedimientos más largos para poder encontrarlas. Pero siempre vamos a llegar al mismo número para encontrar la pendiente. Y lo mismo para el corte con el eje Y. Es decir, la pendiente se llama en estadística coeficiente de regresión y el corte con el eje Y se llama el coeficiente de posición. Entonces, para encontrar este B, lo que yo tengo que hacer es alguna de estas dos. De la misma manera, yo les recomiendo que utilicen esta porque ya tenemos la media en Y, sabemos cuál es la pendiente si la calculamos y sabemos cuál es la media en X. Entonces es más fácil utilizar esta y utilizar esta. ¿Listo? Ok. Entonces, vamos a utilizar esta para acá. Y vamos a utilizar esta. Perdón, vamos a utilizar esta. Listo, para encontrar la pendiente y el corte con el eje Y. Entonces decimos, ¿cuál es la pendiente? Entonces yo digo, la pendiente es la covarianza sobre la desviación en X al cuadrado. Entonces voy a escribir acá desviación en X al cuadrado y para poder encontrar la pendiente. Entonces yo digo, la pendiente. ¿Cómo encontramos la pendiente? Covarianza. La covarianza es esta de acá. Entonces decimos, esto es igual a la covarianza dividido en la desviación en X al cuadrado. Y la desviación en X es esta. Entonces decimos desviación en X al cuadrado. Entonces lo vamos a colocar como potencia. Potencia, doble clic, ¿cuál número? La desviación en X, punto y coma, la elevamos al cuadrado y cerramos paréntesis. Es decir que la pendiente es 2,43. Ahora, ¿cómo encontramos B? Entonces decimos media aritmética de Y. Entonces la media aritmética de Y es esta, menos la pendiente por la media aritmética en X. Entonces la pendiente, que es la anterior, por la media aritmética en X, que sería 5.29. Enter. Es decir que el corte con el eje Y es menos 5.16. ¿Listo? Es decir que si estos son los dos números, voy a dejarlo a un decimal, la recta de regresión sería Y igual a 2,4x menos 5,2. ¿Listo? Y esta sería mi recta de regresión. Es decir, que si yo digo, bueno, voy a mirar cuántas horas debo dedicar para producir 30 artículos. ¿Sí? Entonces yo digo, bueno, como estoy hablando de artículos y quiero encontrar las horas, entonces yo quiero encontrar quién es X. Entonces, como la cantidad de artículos es Y, lo que yo tengo que hacer es reemplazar estos 30 en la ecuación. Entonces yo digo
Yo digo entonces acá sería 30 igual a 2.4x menos 5,2. Entonces despejamos x. Este menos 5.2 pasaría al otro lado a sumar. Entonces sería 30 más 5.2 igual a 2,4x. Ahora, 30 más 5.2 sería 35,2 igual a 2,4x. Ahora, como el 2.4 está multiplicando, pasaría al otro lado a dividir, es decir, 35,2 dividido 2,4 es igual a x. Y esta división nos daría 14,7. Es decir, que para producir 30 artículos se necesitarían 14,7 horas. ¿Listo? No sé si tengan alguna pregunta. Claro, profe. Ok, perfecto. Importante también, se me perdió por acá el mapa. Bueno. Entonces uno podría coger acá la gráfica, que no me quiere mover, listo ahí. Entonces cuando uno va a insertar, no me deja cogerla. La voy a graficar nuevamente. Es que algo le pasó a mi computadora. ¿Se lo escuché? Ya. Entonces cuando selecciono la gráfica, yo puedo ir a diseño y acá yo le digo diseño rápido. Y acá yo puedo encontrar la recta de regresión. Incluso puedo encontrar ¿Me escucha? Ya, ok. la ecuación de la recta de regresión y el coeficiente de terminación. Entonces, No sé, pero es más, cambié de equipo y tampoco me encontraron. entonces fíjense, 14.7 como nos dio 2.4x menos 5.2. Algo nos quedó como mal. Ay, es probable que yo sí, creo que sí. Un segundo, por favor. Te conecté. No, apenas se conecte nos va a indicar. Listo. Nuevamente saliste en la sección de compartir. Listo. Entonces fíjense que cuando uno lo hace con Excel, voy aquí a cambiarlo y voy a colocar desviación de una muestra. Yo creo que ese es el error. Si no, ya les cuento por qué. Entonces ahorita yo voy a... ahorita entonces yo te voy a compartir en este instante vía correo electrónico un formato de plan de trabajo operativo.
para hacer un registro calificado, pero ese es a la luz del 1295, no debe variar mucho con lo que está actualmente, pero más o menos miremos. Ok. Listo. Entonces ya sé cuál es el error para que lo revisen. Entonces aquí en la desviación ustedes deben colocar desviación estándar de la ¿Qué es población. lo que tiene? ¿Cuál es la meta? El tiempo Listo, previsto entonces por días, desviación estándar de la población. Entonces des es punto P, y esa nos viene dando ¿sí? un total de, creo que son 6 meses. Yo inicialmente le di solamente desviación Ya no me estándar, acuerdo cuál era. entonces para que ustedes verifiquen desviación estándar de la población, porque estamos cogiendo el grupo total de los datos que tenemos en la base de datos. Igual ustedes cuando estén haciendo lo de su base Este de es para datos, virtual, ¿no? entonces como van a coger todos los datos, entonces van a colocar desviación estándar de la población. Vamos a No tengo el colocar total. todos los datos. ¿Listo? Si es claro ese pedazo, por eso es que no me está dando igual. Está en días. Lo Entonces, que pasa es que eran 60 días por condición, pero no quiere entonces decir que sean fíjense que 60 si cambio días esto, calendario. automáticamente me cambió el Quiere coeficiente decir de que sí pueden hacer, terminación que normalmente se y va a me tomar 20 cambia la días pendiente y el corte con el eje Y. por Entonces aquí nivel. sería 2.6 Si se ven por separado y serían 60 6. días, pero se pueden hacer los 3 en los mismos 20 días dependiendo de la capacidad de personas o, ¿Listo? en fin, Y si nos fijamos acá, como la dedicación que se le dé. en el gráfico, cuando nosotros lo hacemos, al darnos la recta de regresión es la misma que nos da en la parte de arriba. Y igual a 2.6, sino que aquí está con más decimales. Y el coeficiente de terminación es 72%, que es el mismo que encontramos. Listo para que ustedes lo verifiquen. Entonces, este está poquito virtual. Entonces, pues esta es la temática del día para esta semana. Es muy sencilla, si ustedes se pudieron dar cuenta. Como lo dije iniciando la sesión, la idea es que ustedes elijan, cada estudiante del grupo va a elegir dos variables de la base de datos. Una vez ustedes elijan esa base de datos, la idea es que ustedes verifiquen cuál es el grado de relación entre las dos variables y respondan las preguntas que aparecen en el paso 2. ¿Cuáles son esas preguntas? Identificar, hacer el diagrama de dispersión. La siguiente es encontrar si la relación es positiva o negativa. Entonces, si ustedes identifican si la relación es positiva, entonces ustedes deben decirlo en términos de las variables. Recuerden, si a medida que aumenta las horas dedicadas, también aumenta la cantidad de artículos. Les está pidiendo también que digan cuál es el grado de relación entre las dos variables. Recuerden que el grado de relación lo dice el coeficiente de correlación de Pearson. Entonces, en este caso yo digo el grado de relación es aceptable porque su coeficiente de correlación de Pearson nos dio 0.8. Les dice cuál es el porcentaje de terminación. Entonces ustedes dicen la cantidad de artículos producidos depende de un 72% de las horas dedicadas para producirlo. Y finalmente les está diciendo que encuentren la recta de regresión y que dé conclusiones o predicciones con ello. Entonces una predicción o una conclusión es como lo dimos aquí en este momento. ¿Listo? Entonces con la recta de regresión yo puedo decir cuántos artículos puedo producir si trabajo 15 horas seguidas. Y entonces lo puedo hacer de esa manera. Ese es el trabajo para esta semana. Es muy sencillo y la entrega es el próximo domingo. La idea es que en estos días ustedes trabajen con sus dos variables, nos podamos encontrar el próximo viernes para solucionar sus inquietudes. Listo. Recuerden que este video siempre queda en acompañamiento donde dice grabaciones conferencia de web. Aquí están las grabaciones. Aquí queda.
¿Listo? No sé si de pronto tengan alguna otra inquietud. De pronto el desarrollo de la unidad 1, 2. ¿Dónde se ha grabado? Por favor. Dime, Félix. Profe, gracias. Perdóname, ¿dónde queda grabado? Que no lo... Sí, sí queda grabado. Queda grabado y como les digo, donde dice grabaciones, donde dice acompañamiento, en la pestaña de acompañamiento, grabaciones, conferencias web, aquí están todas las grabaciones. ¿Listo? ¿Y hay otro encuentro este viernes? Es que Sí. tengo 2 días al comienzo de la positiva y negativa. Me estoy haciendo, pero me está fallando algo. ¿Qué es? Sí, señor. El próximo encuentro es el viernes a las 6:30. Entonces la idea es que ustedes hayan trabajado en sus dos variables y yo pueda acompañarlos, pues ya no va a ser una explicación como la de hoy, porque hoy ya di toda la explicación, sino más bien con el trabajo que ustedes desarrollaron, poderlos orientar y decir, hagan esto así, esto recuerda que va de esta manera, etcétera, etcétera. ¿Listo? Y puedan entregar su trabajo perfectamente. Okay, a las 6:30, ¿me dices? 6:30, sí, señor. Okay, perfecto. Lo cuelgo ahorita mismo, Carlos. Okay, muchas gracias. ¿Listo? Vale. Profe, para mí fue suficientemente claro y usted explica muy bien, le agradezco mucho. No, con mucho gusto, pues para eso estoy. Importante que también me asistan a los encuentros porque he estado con encuentros que no han asistido, que ya nos quedan pocos, pero bueno. Siempre son Profe, los martes a esta hora. de mi parte, Sí, señor. Dime. profe, de mi parte le agradecería enormemente si nos manda un recordatorio al WhatsApp, porque estamos como acostumbrados al mensaje. Gracias, profe. Ok, listo, vale, perfecto. Pero recuerdan que son todos los martes y viernes. Ustedes deberían tenerlos agendados. Profe, buenas noches. Dime, Carlos. Con este enlace que tú me mandaste ahorita a través de WhatsApp me sigo conectando. Ya te digo el próximo, ¿cuál es? Regálame un segundo, miramos acá si es el mismo porque no sabría decirte. 9725. Sí, es el mismo. Ya revisando un poquitico más a fondo. Bueno, profe, y si de pronto sabes qué pasaba aquí, es que no, o sea, por donde lo habíamos hecho siempre, yo hacía 3 encuentros, no me podía ubicar con ustedes porque no entraba por ningún lado. Ah, de pronto nos cambiaron el enlace y yo la verdad no me di cuenta. Igual, es que no. Pero ya por ejemplo, la del viernes es el mismo. Ah, bueno, profe, entonces por eso nos estamos hablando. Ya vas a pegarle un repaso a todas esos videos y las clases que has colgado, porque sí, realmente estoy muy atrasado en eso, profe. Sí, por favor adelántense porque recuerden que estamos en la 7ª semana y si de pronto tienen algo pendiente, escríbanme para que esta semana puedan entregar. Si no me lo entregan esta semana, ya la próxima no podremos porque estamos en el examen final. ¿Listo? Entonces traten de adelantarse lo más que puedan en esta semana. Y cualquier cosa me escriben al WhatsApp que yo siempre estoy súper atenta. Listo, profe, profe. yo tengo, disculpe, que no sé. Tranquilo. Yo tengo un número de WhatsApp, pero no sé, creo que no es el que ustedes están utilizando porque nunca he podido comunicarme con ustedes. Ahí te lo escribí, es 301-212-3067. Y ese también es el que encuentran en el aula. En acompañamiento, aquí está no está mi número. Yo pensé que estaba acá. No, en contacto, en contacto. Mira. Ahí está mi número. ¿Listo? Bueno, entonces se los rindo esta semana. Okay. Bueno, que tengan buena noche. Listo, profe, muchas gracias. Vale, que estén bien. Igualmente, descansen. Hasta luego, compañeros. Hasta luego. Hasta luego.